Capítulo 1, En busca del sueño prometido. El amanecer apenas había despertado, pero el océano todavía dormía bajo una manta espesa de niebla. El barco mercante avanzaba lentamente, cortando el silencio con el crujir cansado de su madera. Sus velas, empapadas por la humedad salada, se inflaban perezosamente con un viento frío que sabía a amaneceres lejanos. La proa desaparecía a pocos pasos, como si el propio navío se desvaneciera entre las nubes bajas del mar. Solo la cuerda tensa de los mástiles y el débil tintineo metálico de las poleas recordaban a la tripulación que seguían avanzando, aunque sus ojos apenas distinguieran la borda. Sobre la cubierta, un marinero frotaba sus manos entumidas mientras oteaba el vacío blanco. «Marinero, juro que este mar quiere tragarnos», murmuró para sí, sin distinguir aún dónde terminaba el océano y dónde comenzaba el cielo. El capitán, una figura oscurecida por su capa gruesa, se mantenía firme junto al timón. Su mirada, acostumbrada a tormentas y traiciones, no temblaba ante aquello. «Capitán, la niebla no devora a quienes tienen destino, solo a quienes lo olvidan», dijo en voz baja. El barco seguía avanzando, casi flotando entre mundos. A lo lejos, o quizá solo en la imaginación de los presentes, se escuchaba el golpe suave de olas contra algo grande, inmóvil, escondido en la bruma. El océano respiraba. Y el día estaba a punto de revelar lo que guardaba entre sus vapores plateados. A medida que el barco avanzaba entre la neblina, la tripulación se movía con la precisión de quienes habían pasado media vida sobre tablas húmedas y cuerdas ásperas. El primero en destacar era Garrón, el contramaestre, un hombre ancho de hombros y piel curtida por 1000 amaneceres. Su barba, llena de sal seca, parecía más un trozo del océano que un rasgo humano. Caminaba por la cubierta con paso firme, golpeando suavemente el suelo con el puño de su lanza marinera para asegurarse de que ninguna tabla estuviese floja. Era un hombre de pocas palabras. Su presencia bastaba para mantener el orden. Cerca de los barriles de provisiones estaba Lirien, la navegante. Una mujer delgada, de cabello castaño recogido en una trenza que caía sobre su hombro como una cuerda más del barco. Sostenía un astrolabio empañado entre sus manos, intentando orientarse sin la guía del sol oculto. Cada tanto murmuraba pequeñas plegarias al dios de los vientos, como si él pudiera abrir un hueco en la niebla solo para ella. Tenía fama de ver más allá que cualquier otro, incluso cuando no había nada que ver. En la parte baja del mástil mayor estaba Enric, el grumete más joven. Apenas un muchacho, con ojos tan grandes que parecían absorber la niebla en lugar de temer. Movía cajas, aseguraba nudos, limpiaba restos de agua estancada, y todo lo hacía con un entusiasmo que los veteranos habían olvidado hace décadas. A veces se detenía, creyendo escuchar algo más allá del velo blanco. Campanas, voces, corrientes extrañas. Nadie sabía si era imaginación o instinto. Por último, apoyada contra la borda, estaba cerca, la vigía. Una mujer alta de piel bronceada, con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda y recordaba a todos que ya había sobrevivido a una niebla traicionera antes. Sostenía el catalejo cerrado contra el pecho, inútil en ese vacío blanco. Pero sus oídos estaban atentos, afinados como los de un lobo en bosque ajeno. La tripulación entera trabajaba con una mezcla de rutina y nerviosismo, cada uno consciente de que la niebla podía esconder no solo arrecifes y corrientes traicioneras, sino barcos sin bandera, monstruos de historias marineras, o algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Y entre ese silencio blanco, cada respiración parecía un presagio. La calma continuó por largos minutos. El barco mercante seguía avanzando como un fantasma sobre un océano dormido. La tripulación hablaba en susurros, como si temieran despertar algo oculto bajo la bruma. El crujir del casco, el tintineo suave de los ganchos, el golpeteo constante del agua, todo era normal. Tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Hasta que cerca, la vigía, frunció el ceño. «Cerca. Silencio», ordenó, levantando una mano. Todos se detuvieron. Incluso el viento pareció obedecerla. La tripulación contuvo la respiración, esperando que Cerca explicara el motivo de su inquietud. Pero ella no habló. Solo inclinó la cabeza, afinando el oído. Y entonces lo escucharon. Un golpe hueco, otro, y otro. El ritmo característico de remos cortando el agua. Pero no eran los suyos. El capitán avanzó hacia la borda, y aún con la niebla cubriéndolo todo, su rostro se endureció. «Lirien, eso no estaba ahí hace un minuto», murmuró, retrocediendo un paso. La niebla se abrió apenas, como si algo la obligara a apartarse. Primero se vio una sombra alargada. Luego, la silueta de un mástil.
Después, figuras moviéndose como insectos sobre una cubierta desconocida. Y de pronto, emergió por completo. Un barco oscuro, bajo y veloz, sin bandera excepto por un trapo rojo manchado que colgaba del palo mayor. Sus remos se movían al unísono como si fueran las costillas de un monstruo marino, y en la proa había un emblema tallado, un grillete entrelazado con un anzuelo. Garrón escupió al suelo, reconociéndolo de inmediato. Garrón, traficantes de esclavos, dijo con molestia y preocupación. La tripulación sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Aquellos barcos no mostraban piedad. No atacaban por oro ni por honor. Atacaban por cuerpos, por mano de obra, por carne humana que vender en puerto sin ley. El barco enemigo ya estaba girando para interceptarlos, como un depredador que por fin había encontrado presa en medio de la bruma. Edric, temblando pero decidido, tomó una vara de hierro para trabar las puertas del almacén. Edric, ¿qué hacemos, capitán? Le pregunto ya que era la primera vez que tendrían que lidiar con algo así. El capitán del mercante puso una mano firme en el timón, su mirada fija en la sombra que se acercaba. Capitán, nos defendemos, hoy no NLS lleva a nadie, dijo de manera seria, su voz era baja, pero ardía como un carbón encendido. A su alrededor, la niebla seguía cerrándose, como si el mundo entero se redujera a esos dos barcos destinados a chocar. El barco mercante estalló en actividad contenida, como un panal golpeado por un bastón. Todos se movieron rápido, pero en silencio, conscientes de que el enemigo ya sabía exactamente dónde estaban. Garrón abrió un cofre de madera reforzada y comenzó a repartir lo poco que tenían para defenderse. Un par de lanzas marineras, 3 machetes de abordaje mellados y 2 ballestas viejas que crujieron al tensarlas. Garrón, esto no alcanza ni para espantar gaviotas, gruñó, pero igual lanzó cada arma sin perder tiempo. Liriren, la navegante, tomó una ballesta pese a que sus manos temblaban. Liriren, ¿cuántos son? Preguntó con la pequeña esperanza de que al menos pudieran tener la oportunidad de ganar. Cerca trepó al mástil, no para ver, sino para escuchar desde más alto, y bajó casi de inmediato, su rostro más pálido que la niebla. Cerca. Muchos, demasiados, por el movimiento en toda la cubierta. Son más de 20, quizá 30, Dino apretando los puños, a veces tener una buena audición era una desgracia. La tripulación del mercante apenas llegaba a 11, incluyendo al grumete. Edric tragó saliva, mirando su simple vara de hierro. Edric, ¿30? ¿No podemos con eso?, decía temeroso, ninguno de ellos eran realmente guerreros entrenados, como para enfrentar a un enemigo que les triplicaba en número. Capitán, no podemos rendirnos, a esa gente no se le entrega el cuello, se lo arrancan igual, dijo seriamente mientras apretaba fuertemente su arma. La silueta enemiga crecía entre la niebla como una bestia saliendo del vientre del océano. Se escucharon gritos roncos, carcajadas, el golpeteo de botas pesadas. La proa del barco esclavista estaba reforzada con hierro, diseñada para embestir. Y se acercaba directo hacia ellos. Capitán, a posiciones. Ordenó a sus hombres. Los marineros formaron una línea frente a la borda, cada uno asumiendo que quizá esa sería su última función sobre un barco. Garrón se colocó adelante, su lanza apoyada contra el suelo. Lirien respiró hondo, apretando la ballesta contra el pecho. Cerca desenfundó su machete, mirando al enemigo sin parpadear. Y Edric solo apretó los dientes para que no castañearan. El barco esclavista emergió finalmente del velo blanco, ahora a pocos metros. Podían verse rostros, hombres tatuados, barbas trenzadas, ojos que brillaban como si vieran botín y no personas. La tripulación del mercante se mantuvo firme, pero en su interior sabían la verdad. Estaban superados en armas, en experiencia y en número. Y aún así, no tenían otra opción que luchar. El capitán apoyó su mano en la borda, susurrando unas palabras dirigidas al mar mismo. Capitán, que las olas juzguen quién merece hundirse hoy, susurró de manera seria. El impacto llegó como un trueno. La proa del barco esclavista chocó contra el costado del mercante con una fuerza que hizo vibrar cada tabla, cada clavo, cada hueso de la tripulación. El golpe los lanzó hacia atrás, y una lluvia de astillas voló por el aire como proyectiles. Esclavista, aborda. Rugió un hombre del otro barco, y su grito atravesó la niebla como acero. Ganchos de hierro volaron y se clavaron en la borda del mercante. Cuerdas tensas, crujidos, pasos. En segundos, los traficantes saltaron sobre la cubierta como lobos hambrientos. Garrón fue el primero en detenerlos. Con un rugido, embistió hacia adelante y clavó su lanza en el pecho del primer invasor.
El hombre cayó, pero otros dos tomaron su lugar. Uno bloqueó la lanza y el otro golpeó a Garrón con un bastón reforzado, haciéndolo arrodillarse, aunque no caer. Garrón, atrás. Atrás, malditos. Gruñó, empujando con todo su peso para frenar la oleada. Lirien disparó su ballesta temblorosa y logró acertar en un hombro enemigo. El hombre gritó, pero siguió avanzando con el bigote enterrado. Ella retrocedió, intentando recargar, pero sus dedos torpes fallaban una y otra vez por los nervios. Cerca peleaba como si hubiera nacido para ese momento. Su machete cortaba aire y carne, bloqueaba, desviaba, empujaba. Retrocedía hacia la escala del mástil para no quedar rodeada. Cerca, Edric, atrás de mí. Le gritó sin mirar. Pero Edric no se había movido, el muchacho estaba frente a un hombre enorme, tatuajes por todo el rostro y un garfio en lugar de mano. Edric apenas levantaba su vara de hierro. Traficante, no tienes que hacer esto, chiquillo, solo deja que te ate, dijo el traficante con voz burlona, acercándose. Edric respondió como podía. Lanzó un golpe desesperado que rebotó contra la armadura del invasor. El hombre rió, levantando el garfio. Hasta que Cerca apareció como un rayo, interponiéndose y bloqueando el golpe con su machete. Cerca, corre, Edric. Te dije que atrás. Le gritó, no queriendo que el más joven de ellos muera a manos de unos bastardos. El muchacho obedeció al fin, retrocediendo mientras el choque de acero y garfio resonaba en la cubierta. Aún así, era evidente, estaban perdiendo terreno. Por cada esclavista que caía, dos más tomaban su lugar. Avanzaban en formación, empujando hacia el centro del barco, acorralando al capitán y los suyos. El capitán, con un machete viejo, peleaba junto al timón. Capitán, no cedan. No cedan. Gritó intentando aumentar la moral de sus hombres, pero su voz se ahogaba entre los gritos, los pasos pesados, el metal golpeando madera. Un traficante derribó a Lirien, haciéndola rodar por la cubierta. Otro logró herir a Garrón en el brazo, forzándolo a retroceder hacia el mástil. Cerca sangraba por la frente, pero seguía cortando, aunque su respiración ya era un jadeo. Edric, sin saber dónde ponerse, tomó una cuerda y la usó para golpear, enredar, lo que fuera, solo para no quedarse paralizado. El mercante se encogía, se hacía pequeño, arrinconado entre cuerpos enemigos. Y sin embargo, nadie se rendía. El capitán bloqueó un golpe y gritó, mientras respiremos, este barco no se vende. Pero el enemigo ya les rodeaba, la cubierta se volvía demasiado estrecha. Demasiados brazos, demasiadas armas, demasiadas sombras en la niebla y al final la resistencia de los mercantes empezó a quebrarse como una tabla podrida. Garrón, pese a su fuerza descomunal, ya peleaba con un solo brazo, la sangre que goteaba desde su herida hacía resbalar la lanza, y un traficante aprovechó para embestirlo con un escudo. El golpe lo lanzó contra un montón de cuerdas, dejándolo aturdido. Lirien, Garrón. Gritó preocupada, pero antes de llegar a él, alguien la tomó por el cabello y la arrastró hacia atrás. Cerca, suéltala. Rugió Cerca, abriéndose paso, pero no pudo. 3 hombres la cerraron en un círculo, chocando armas contra la suya, cortándole las rutas de escape. Era buena, eso lo sabían, por eso querían derribarla primero. El capitán vio como todo se desmoronaba. Capitán, aguanten la línea. Aguanten. Gritó, aunque sabía que ya no quedaba línea alguna. Un traficante enorme, con cadenas en lugar de faja, se lanzó contra él. El capitán logró bloquear el primer golpe, pero el segundo lo derribó de espaldas contra el timón. Su machete salió despedido por el aire y cayó al mar. Edric, viendo al capitán en el suelo, corrió hacia él sin pensar. Edric, capitán. Gritó con preocupación Cerca. ¡No! Vuelve. Intentó advertirle, pero ya era tarde. Edric levantó su vara de hierro, y una bota enemiga lo golpeó en el estómago con tal fuerza que el muchacho cayó de rodillas, sin aire. Le tomaron del cuello de la camisa y lo alzaron como si fuera un saco de grano. Traficante. Este ya está, dijo el hombre que lo sostenía, arrastrándolo hacia el borde del barco. Traficante. Lo meteremos primero en las cadenas, tiene buen precio, sonrió mientras veía como Edric intentaba soltarse sin éxito. El capitán intentó levantarse, su respiración entrecortada. Capitán, déjalo. Déjalo. Amena, pero un golpe en la nuca lo silenció. Lirien forcejeaba contra los brazos que la sujetaban, pero otro traficante le apretó el rostro contra las tablas. Traficante. Tranquila, bonita, no queremos romper mercancía, le dijo con burla mientras le apretaba con más fuerza. Cerca aún peleaba como una fiera.
Su machete hizo retroceder a 2 hombres, pero el tercero la sujetó por detrás, inmovilizándola. Ella gruñó, pateó, mordió, golpeó con la cabeza, pero las fuerzas empezaban a fallarle. Garrón, recuperando el aliento, intentó levantarse. Garrón, no. No las toquen. No. Pero otro enemigo le pisó la herida del brazo, hundiendo el pie con brutalidad. Garrón soltó un grito que retumbó en toda la cubierta. En segundos, la escena quedó clara. Los mercantes estaban vencidos. Los hombres y mujeres del barco, reducidos, atrapados, derrotados. Los traficantes se movieron rápido, entrenados, eficaces. Sacaron cadenas, grilletes, cuerdas. El sonido metálico llenó el aire. El líder de los esclavistas, un hombre con piel marcada por quemaduras y una sonrisa torcida, subió a la cubierta. Traficante. Bien, bien, dijo, observando a la tripulación derrotada, se agachó frente al capitán, levantándolo del pelo. Traficante. Todo humano tiene un precio, viejo. Y ustedes valen más vivos que muertos. Le dijo con una sonrisa burlona en su rostro. La niebla seguía rodeándolos, indiferente, como si el mundo entero observara en silencio la caída del mercante. Y en ese momento, cuando la esperanza parecía extinguirse del todo, algo en el océano crujió, como si debajo de ellos algo se moviera, más específico en la bodega de carga. La cubierta ya estaba dominada por los esclavistas, Cerca estaba de rodillas, con las manos amarradas a la espalda, Lirien tenía una cadena al cuello, forzada a permanecer quieta mientras uno de los invasores vigilaba cada uno de sus movimientos. Garrón, sangrando, había sido esposado con grilletes demasiado pequeños para sus muñecas, que le hundían la carne hasta casi romperla. El capitán yacía inmóvil, aturdido, con un hilo de sangre bajando desde la sien. Edric lloraba en silencio, no por miedo, sino por rabia absoluta. Sentía la cuerda áspera apretándole los brazos mientras lo arrastraban hacia la bodega. Líder, llévese a este, y llévense todo, ordenó el líder esclavista, mientras sus hombres se llevaban a Edric para que él solo transportara toda la mercancía que estaba en el barco. Los traficantes obedecieron, uno abrió la escotilla que llevaba al interior del barco mercante, sin notar que, en la oscuridad de ese mismo compartimiento, algo ya se movía. Dentro de la bodega, entre cajas de especias, barriles de agua y sacos de grano, había una gran caja de madera reforzada, marcada con tinta negra. No abrir, frágil, una advertencia que nadie había cuestionado desde que el barco zarpó. Mientras afuera se escuchaban gritos, golpes y el arrastre de cadenas, la caja tembló, apenas al principio, un pequeño toque desde dentro, luego otro. Y otro. Como si algo, o alguien, hubiese despertado por el estruendo del ataque. Edric fue el primero en oírlo mientras lo empujaban escaleras abajo. Toc. Toc toc. El muchacho alzó la cabeza, con los ojos muy abiertos, intentando ubicar el sonido. Uno de los traficantes lo empujó. Traficante. Camina, escoria, le ordenó, pero la caja volvió a moverse, esta vez más fuerte, ladeándose unos centímetros sobre el suelo. Tum. Traficante, tos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó otro esclavista, deteniéndose. Traficante, 3. ¿Ratas?, dijo con duda. Edric. Eso no fue una rata, murmuró, más para sí que para nadie. La caja vibró otra vez. Ahora era evidente. Algo vivo estaba dentro. Algo que escuchaba el caos de la batalla y había decidido que ya era momento de salir. Edric tragó saliva, él había ayudado a cargar parte de la mercancía al iniciar el viaje, y sí, había una caja que nadie quiso abrir, bajo la orden estricta del capitán, una orden con un tono extraño, como si él mismo desconociera su contenido. Traficante. ¿La abrimos?, preguntó dudoso, apoyando una mano en la tapa. Pero antes de que pudiera levantarla, la caja estalló hacia afuera con una fuerza brutal, lanzando la tapa por los aires y golpeando a uno de los hombres contra un barril. Traficantes. ¿Qué?, dijeron todos retrocediendo varios pasos. Un silencio absoluto recorrió la bodega, Edric se quedó sin aire, los esclavistas retrocedieron, desenvainando cuchillos. De entre las sombras de la caja rota, algo comenzó a incorporarse. La figura salió de la caja con movimientos lentos, casi perezosos, como si estuviera despertando de un sueño demasiado profundo. Era una niña pequeña. Su cabello, largo y violeta, cayó sobre sus hombros con un brillo mortecino bajo la lámpara de la bodega. La piel, de un color violeta pálido, vestía una elegante y fina túnica gris, con pequeñas joyas. Los esclavistas retrocedieron un paso. Edric dejó de respirar.
La figura inclinó la cabeza hacia un lado, dejando que la cortina de cabello revelara finalmente su rostro, mostrando una sonrisa maliciosa. Niña, estaba durmiendo, susurró, arrastrando las palabras con una dulzura inquietante. Niña, ¿y ustedes, hicieron demasiado ruido? Frunció el ceño mirando a los hombres que molestaron su sueño. Los esclavistas intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, más valiente, o más tonto, levantó su cuchillo. Traficante, ¿quién eres tú? Al suelo, ahora. Le dijo de manera molesta. La niña ladeó la cabeza, fascinada, como si observara a un insecto intentando comportarse como un tigre. Niña, al suelo. Repitió ella, en un tono reflexivo, casi juguetón. Niña, no, dijo de manera divertida como si le hubieran dicho un chiste, aunque se pasó un dedo por los labios, como recordando algo. Niña, ya he estado encerrada en una caja por suficiente tiempo, ¿no crees que estar en el suelo es mucho? Le preguntó con diversión. Uno de los hombres dio un paso al frente para agarrarla del brazo, a lo que la niña sonrió más ampliamente. Niña, no me toques, dijo con voz cantada, amable. Y sin embargo tan firme que la temperatura pareció bajar. El hombre ignoró la advertencia. Su mano apenas rozó la muñeca de la niña y de pronto, su cuerpo se tambaleó, los ojos se le pusieron vidriosos, el arma cayó de sus dedos. Traficante. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Murmuró, mareándose, cayendo de rodillas. Niña, SHHH. Te estás durmiendo, no es nada malo, solo descansa, ¿sí? Dijo con una sonrisa divertida, mientras el traficante caía al suelo, los otros esclavistas se tensaron. Traficantes. Es una bruja. Mátenla. Gritaron desenfundados sus armas apuntado la peli violeta, mientras que la niña los miró, incrédula, casi divertida, como si la idea fuera adorablemente absurda. Niña, matarme. Sus ojos brillaron con una mezcla de inocencia y algo mucho más oscuro. Niña, ¿por qué son tan dramáticos? Yo solo quería silencio, dijo mientras que subió un pie sobre la caja rota, salió por completo, y caminó hacia ellos con pasos ligeros, casi flotando. Niña, pero supongo, dijo mientras pasaba un dedo por las hojas de los cuchillos enemigas. Niña, que si no van a callarse, su sonrisa se estiró apenas, lo suficiente para que Drake sintiera un escalofrío recorrerle la columna. Niña. Tendré que ayudarlos yo, dijo con una gran sonrisa haciendo que los esclavistas se prepararon para atacar. La niña estiró la mano hacia ellos, despacio, como quien invita a bailar. La niebla del exterior empezaba a colarse por la escotilla abierta, como si respondiera a su presencia. Y arriba, en la cubierta, la tripulación encadenada aún no sabía que algo, o alguien, acababa de despertar debajo de sus pies. Algo que no estaba del lado de los esclavistas. Los esclavistas rodearon a la niña en semicírculo. La lámpara de la bodega parpadeaba, proyectando sombras largas que se contorsionaban a su alrededor. Niña, les aconsejo que no se acerquen, canturreó, estoy un poco malhumorada por el ruido y cuando estoy malhumorada, duerme quien no debe dormir, les dio una última advertencia que desafortunadamente no fue escuchada. Uno de los hombres lanzó un cuchillo, la niña inclinó la cabeza con un movimiento infantil, casi encantador, y la hoja pasó rozándole el cabello. Niña, ay, qué grosero, dijo indiferentemente y con un chasquido suave, extendió la mano y una antorcha apareció en ella como si hubiera estado flotando en el aire todo el tiempo, la llama púrpura danzó con un brillo narcótico. La luz bañó la bodega, los esclavistas sintieron las piernas aflojarse, uno parpadeó muy lento, otro se tambaleó. Traficante. No miren la luz. Gritó uno, girando el rostro, pero la niña sonrió dulcemente. Niña, ya es muy tarde para eso, dijo mientras que con un simple soplido las llamas púrpuras se esparcieron alejando un poco a los esclavistas dejándolos somnolientos, pero el esclavista más cercano atacó con un machete, a lo que la niña soltó un suspiro decepcionado. Niña, siempre lo hacen difícil, dijo negando con la cabeza. Con la otra mano materializó una espada aterciopelada, una hoja fina y recta que parecía hecha de cristal violeta y seda. El sonido que hizo al chocar con el machete fue suave, casi un susurro. La niña giró la muñeca, con elegancia soñolienta, y la hoja tocó apenas el cuello del atacante. El hombre no sangró, no gritó, solo cayó de rodillas, los ojos en blanco, dormido con la boca entreabierta. Niña. Dijo suavemente mientras el cuerpo caía al suelo. Los otros 5 lanzaron un ataque simultáneo. Niña, eso no es muy justo, ¿no creen?
Son tantos, y yo solo quería dormir, dijo para extender la mano hacia adelante, y un velo violeta de magia de sueño se abrió como una flor, una onda suave se propagó por la bodega. Los hombres que la tocaban sentían sus músculos entumecerse, como si sus huesos se volvieran de plomo, 3 cayeron de inmediato, pesados, resbalando entre las cajas. Los restantes retrocedieron, desesperados. Traficante. No, no es humana. Gritó, pero la niña rió bajito como si hubiera dicho algo divertido. Niña. Claro que sí lo soy. Solo soy especial, susurró, en un tono adorablemente engañoso. Uno de los esclavistas, temblando, disparó con una ballesta. Ante esto la niña chasqueó los dedos, un destello de luz explotó frente a ella, desviando el proyectil que se incrustó en un barril. Los hombres quedaron cegados. Niña. ¡Ay, qué escandalosos! Con un gesto lento, casi torpe, señaló el suelo, pequeños cristales azules aparecieron alrededor. Magia de congelación. Una helada súbita recorrió la madera, los pies de varios esclavistas quedaron adheridos al suelo por placas finas de hielo. Uno trató de moverse y cayó de espaldas. La pequeña caminó entre ellos, suave, tranquila, como quien pasea entre flores. En sus manos apareció un pequeño arco corto de una especie de luz violeta y colocó una flecha que emanaba un tenue humo. Niña. Buenas noches, susurró dulcemente, apuntando a uno de los traficantes. La flecha rozó la mejilla del hombre y este se desplomó sin emitir sonido. Niña. Buenas noches, otra flecha, otro cuerpo. Niña. Buenas noches, otro más. Cuando el último cayó, la bodega quedó en silencio absoluto, solo el goteo del agua y la respiración pausada de los que dormían profundamente. La niña se estiró como una gata recién despertada. Niña. Qué cansado todo esto, aunque entiendo ahora por qué mal disfruta de esto, decía de manera simple, para que su mirada se posara en Edric, aún encadenado, temblando entre la incredulidad y el terror. La niña inclinó la cabeza, con una sonrisa suave, esa sonrisa dulce e incómoda. Niña. Hola, pequeño marinero, no tengas miedo, susurró, acercándose, se arrodilló frente a él, con los ojos brillando en la penumbra. Niña. No voy a hacerte daño, a menos que quieras hacerme ruido también, dijo con un tono inquietante mientras le puso un dedo en los labios. Niña. Vas a ser silencioso, ¿verdad? Dijo abandonando por completo su expresión amable. El corazón de Edric casi se detuvo, mientras que lentamente asentía con la cabeza, haciendo que la niña pusiera una mano sobre su boca mientras sonreía. Pero nuevamente el ruido afuera le molestó ampliamente, por lo que suspiró de fastidio. Tendría que hacerse la heroína esta vez. Realmente deseaba tener su culto ahora. La escotilla crujió cuando la niña la empujó, la bruma del mar nocturno se coló dentro, o quizás fue ella quien la llamó. La niña salió a la cubierta con pasos ligeros, casi flotando, el viento movía su cabello y el brillo violeta de su antorcha iluminaba la neblina como si fuera polvo de estrellas. Traficante. ¿Quién demonios abrió la escotilla? Rugió un guardia. La pequeña avanzó sin responder, con la gracia de una bailarina perdida en un sueño. La niebla se arremolinó a su alrededor, acariciándola, mariposas luminosas, pequeñas, y reales, se formaron de la bruma y se posaron en sus hombros y en la hoja de su espada aterciopelada. Los hombres empezaron a rodearla, no sabían quién eran, pero al verla notaron al momento lo extraña que era, así que decidieron atacar, no importándoles que fuera una niña. Traficante. A ella. Dispárenle. Gritó uno mientras su compañero apuntaba a la pequeña con una ballesta. Las flechas salieron volando y la pequeña que habían apuntado se desvaneció como niebla espantada. Traficante. Murmuró confundido al igual que otros, de repente, reapareció detrás de ellos, sin ruido, como si la hubiera traído el viento. Niña. Aquí estoy, susurró con dulzura. La espada aterciopelada trazó un arco suave, casi un gesto cariñoso. Un solo corte. Una suave caricia aterciopelada. Y 3 cuerpos colapsaron al mismo tiempo, dormidos antes de tocar la madera. Los demás retrocedieron, aterrados. Traficantes. Es un fantasma. No, una bruja. No la miren. Gritaron algunos aterrados por lo que veían. La niña inclinó la cabeza, con ojos brillando de compasión, o algo parecido. Niña, si no me miran. ¿Cómo sabrán dónde estoy? Preguntó con un tono juguetón. Extiende la antorcha hacia adelante, la llama púrpura se extiende como una flor. De inmediato, un remolino de niebla y mariposas surge desde sus pies, gira alrededor suyo, rápido, hipnótico.
y la pequeña niña se mezcla con ellas, la frontera entre su figura y la niebla se difumina. Aparece a la izquierda, aparece a la derecha, pasa bailando entre los guardias, etérea, elegante, sin esfuerzo. Cada movimiento es un toque. Cada toque, sueño. Cada sueño, silencio. Niña. SHHHH, susurra, llevándose un dedo a los labios mientras desciende sobre un arquero que apenas la ve venir. Una onda de sueño se libera con su exhalación, los arqueros caen uno tras otro, como espigas dobladas por la brisa. Los espadachines atacan de nuevo, la niña gira, baja, sube. Cada paso deja un rastro de escarcha suave que los hace resbalar. Su espada no corta, acaricia, y en cada caricia, un hombre cae dormido en la madera empapada. En menos de un minuto, la cubierta entera está llena de cuerpos respirando lentamente. La infante se detiene en el centro, la niebla arremolinándose a su alrededor como un vestido vivo. Una última mariposa, hecha de sueño, de luz y de bruma, se posa en la frente del líder esclavista que trata de huir escalando una cuerda. Niña, no te vayas, los niños malos también merecen dormir, dice ella con voz suave. La mariposa se disuelve, el líder exhala, pierde fuerzas, y cae de espaldas a la cubierta, roncando suavemente. Silencio total. El barco entero duerme. La pequeña baja la antorcha, satisfecha. Niña, qué agotador. Nuevamente Santa Trina salva el día, susurra con una sonrisa dulce. La brisa marina la rodea. Y la mariposa onírica vuelve a descansar. La niebla sobre la cubierta comenzó a dispersarse mientras los cuerpos dormidos reposaban en silencioso desorden. Entre ellos, los sonidos ligeros de cerrojos rompiéndose y bisagras chirriantes empezaron a elevarse como un coro tímido, mientras los rastros de humo violeta abandonaban los cerrojos ya rotos. Trina, aún en el centro del barco, levantó suavemente la mirada, mientras guardaba su espada y antorcha. Las jaulas a los lados del maderaje, grandes, pequeñas, reforzadas, improvisadas, se estaban abriendo desde dentro. Manos temblorosas empujaban barrotes. Ojos temerosos asomaban. Pasos vacilantes avanzaban hacia la libertad. Había humanos, demi-humanos, razas que apenas se veían en los puertos, y criaturas que solo aparecían de noche para no provocar miedo. Todos ellos compartían la misma mezcla de incredulidad y esperanza. Algunos miraron a Trina, otros se arrodillaron, temiendo que les pidiera algo a cambio. Un par de niños se escondieron detrás de una mujer con orejas puntiagudas, como si aquel ser etéreo pudiera ser su salvadora, o su peor pesadilla. Trina simplemente los observó. Sus ojos eran cálidos, su sonrisa, suave, su aura, completamente indiferente. Trina, allá están saliendo, qué bien, dijo como si viera mariposas curiosas. Uno de los liberados dio un paso tembloroso hacia ella. Esclava, señora, ¿usted nos salvó? Preguntó con duda mientras miraba a su pequeña salvadora. Trina ladeó la cabeza, pensándolo apenas un segundo. Trina, no. Solo estaba pasando, respondió con una honestidad casi infantil. Trina, pero ya que estaban despiertos, pues, me pareció molesto. Dijo de manera simple mientras movía la cabeza del líder esclavista con su pie descalzo, sin temor a que éste despertara. La mujer no entendió si debía agradecer o huir. Trina sonrió igual, después de todo no le importaba lo que unos simples esclavos pensaran de ella. Con la misma calma divina con la que había derrotado a toda la tripulación enemiga, dio media vuelta y caminó de regreso hacia el barco comercial del que había salido. El capitán, Edric y los marineros, ahora liberados, la observaron subir por la tabla que unía ambos navíos. Sus ojos seguían abiertos como platos frente a la escena de esclavistas dormidos y jaulas vaciándose. Trina los miró apenas un instante antes de pronunciar, con voz suave, firme y completamente desinteresada. Trina, lo que hagan con ellos, no es asunto mío, sueltos, capturados, adoptados, ignorados. Háganlo como quieran, les dijo ya que no era problema suyo. Los marineros intentaron preguntarle más, pero ella ya había girado sobre sus talones. Trina, yo. Tengo sueño, añadió sin mirar atrás, mientras bajaba al interior del barco. Encontró su caja, la misma de la que había salido, ahora deformada por su apertura forzada, y se metió nuevamente dentro con la familiaridad de quien vuelve a su nido. Acomodó su cabello, cerró los ojos lentamente, y antes de que cualquiera pudiera siquiera bajar a hablar con ella, murmuró con voz suave, adormecida: Trina, despiértenme. Cuando el ruido termine. Murmuró mientras que de su cuerpo una tenue luz violeta emanaba a la vez que grandes lirios violetas florecían a su alrededor.
La caja quedó en silencio. La niebla se movió suavemente a su alrededor, como si velara su descanso. En un amplio campo de flores, Santa Trina estaba arrodillada, y sangrando, su cuerpo temblaba mientras una mirada de miedo se reflejaba en sus ojos ante la figura que tenía delante, la figura de un niño, muy similar a ella, de cabello dorados. Trina, no me abandones, Miquella. Por favor, Andy querido, no me dejes, le imploró el más profundo deseo que tenía a su hermano mayor, a su gemelo, a su ser original, Miquella el Cortés, o alguna vez conocido como Andrew Graves. Notas del autor. Hoy, para quien no haya entendido, este es un fic de reencarnación. Andy y Leyley reencarnaron en el mundo de Elden Ring, y siendo Andrew como Miquella, Ashley como Malenia y Andy / Leyley como Santa Trina. Más adelante explicaré esto. Al principio pensaba poner a Andrew / Miquella como protagonista principal, pero durante el desarrollo del fic decidí darle el protagonismo a Santa Trina. Santa Trina, para quien no sabe, es la parte femenina de Miquella, por lo que el lemon en este fic va a ser lolicón lésbico, aunque claro, Santa Trina al ser parte Empyrean puede ligeramente obtener su parte masculina, por lo que sería una futa loli. Lo sé, suena muy XD, pero no es lo más raro que hay en Elden Ring. Habrá flashbacks y capítulos dedicados a Santa Trina en las tierras intermedias, para hablar más sobre el lore del juego. Próximamente subiré una presentación de las habilidades y armamento de Santa Trina para explicar las cosas. ¿Desean que solo veamos el viaje de Santa Trina por el mundo y al final vuelva a las tierras intermedias para saber qué pasó con Miquella y Malenia, Andrew y Ashley? O al igual que Andy y Leyley, intercambiemos de protagonistas entre Miquella, Malenia y Santa Trina, para que al final ustedes decidan quién es el que merece iniciar su era, abundancia, podredumbre, sueños. Ahora bien, lo más importante, ¿a dónde debería llegar Santa Trina? Pueden dar sus sugerencias a su destino, ya sea videojuego, película, serie, anime, cualquier lugar que deseen.